Una mañana fría y tranquila, entré en la iglesia como de costumbre, en busca de un momento de paz y reflexión. El lugar estaba vacío, y el silencio solo era interrumpido por el suave sonido de mis pasos sobre el piso de madera. Un leve aroma a cera de vela flotaba en el aire, y me senté en el banco, cerrando los ojos para orar. Era un momento que debía ser como cualquier otro, pero se transformó en algo que jamás olvidaré. Mientras oraba, un dolor repentino atravesó mi pecho, y todo a mi alrededor se oscureció. En un instante, fui arrancada de lo que conocía como realidad. No tardé en darme cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo. Flotaba en una vastedad que parecía no tener fin, envuelta en una paz que ninguna palabra puede describir. El tiempo, tal como lo entendemos, parecía no existir ahí. Era como si todo fuerase eterno y al mismo tiempo instantáneo. De repente fui envuelta por una luz indescriptible. No era una luz que lastimara los ojos, sino algo que calentaba el alma. Y en el centro de esa luz sentí una presencia que se acercaba. Incluso antes de verlo, sabía quién era. Cuando apareció frente a mí, no había duda. Era Jesús. Su apariencia iba más allá de cualquier imagen terrenal que pudiera retratarlo. Había simplicidad en su figura, pero al mismo tiempo una majestad que me dejó sin palabras. Sus ojos llenos de compasión parecían mirar hasta los rincones más profundos de mi ser. Cuando pronunció mi nombre, Yves, su voz no solo sonó, reverberó dentro de mí, como si cada célula de mi cuerpo captara su significado. No necesitó decir más para que yo entendiera que era completamente conocida, con todas mis fallas y imperfecciones, pero aún así, profundamente amada. Su presencia transmitía un amor tan puro e incondicional que me hizo sentir completa como nunca antes. Jesús me dijo que había sido llevada allí por un propósito. Hay algo que necesito mostrarte, algo que debe ser compartido. Extendió su mano, y al tocarla, fui transportada a un campo inmenso, donde comenzaron a aparecer imágenes frente a mí. No eran meras visiones, era como si estuviera viviendo cada escena. Vi tiempos de dificultades y desafíos, pero también momentos de fe y superación. Jesús, a mi lado, explicaba todo con calma y claridad, como un guía paciente. Reveló verdades profundas sobre el futuro, enfatizando la importancia de la fe y la confianza en Dios. Habrá momentos en que el mundo parecerá desmoronarse, dijo, pero quienes confíen en mí encontrarán fuerza y provisión de formas que jamás imaginaron. Habló sobre cómo los sistemas humanos fallarían, pero también sobre cómo la gracia divina sostendría a aquellos que buscaran su amor con sinceridad. Con cada palabra sentí una urgencia creciente. Lo que decía no era para guardarlo solo para mí, era algo que debía compartir. Antes de que pudiera hacer más preguntas, sentí que la luz a nuestro alrededor comenzaba ya a cambiar. Era como si estuviera siendo jalada de vuelta a mi cuerpo. Jesús me miró con una sonrisa que llevaba una mezcla de amor y despedida. Sus palabras finales quedaron grabadas en mi corazón. Ve y cuenta lo que has visto. El tiempo está cerca, pero mi pueblo no estará solo. De repente estaba de regreso en el banco de la iglesia, respirando nuevamente. El dolor en el pecho había desaparecido, pero lo que viví en ese breve instante cambió mi vida para siempre. Lo que presencié fue más que una experiencia, fue un llamado a algo mayor. Ahora, con cada palabra que comparto, llevo conmigo la misión de transmitir este mensaje de amor, fe y esperanza, para que nadie olvide jamás que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Dios nunca nos abandona. Lo que Jesús me reveló parecía un mundo familiar, pero transformado de manera perturbadora. Un sistema de control absoluto dictaba quién tenía acceso a las necesidades básicas, y todo giraba en torno a una marca. Quienes no la poseían eran excluidos. No podían comprar comida, trabajar o entrar en ciertos lugares. Vi en los rostros de esas personas una mezcla de desesperación y resistencia. Aunque rechazados, emanaban una fuerza serena, como si estuvieran anclados en algo mucho más grande de lo que el mundo podía ofrecer. Jesús explicó que la marca simbolizaba una elección profunda, más allá de una decisión práctica. Era una alianza espiritual. Quienes la aceptaban buscaban confort inmediato,
pero al costo de algo mucho más valioso, su alma. Me dijo que esa marca no era solo un mecanismo de control, sino un pacto que alineaba a quienes la aceptaban con fuerzas opuestas al reino divino. Por otro lado, quienes la rechazaban encontraban fuerza en la unión, en la fe y en la confianza inquebrantable en la provisión divina. Vi comunidades que parecían vivir en otra realidad, donde los milagros eran cotidianos. El pan se multiplicaba, el agua surgía de fuentes improbables y las enfermedades eran curadas solo por el poder de la oración. Estos eventos, explicó Jesús, no eran casualidad, eran respuestas directas a la fe de aquellos que ponían toda su confianza en Él. Diles, dijo, que la fe será su moneda. Aquellos que confíen en mí tendrán todo lo que necesiten, incluso cuando el mundo trate de convencerlos de lo contrario. Pero Jesús también advirtió sobre los peligros del miedo y la duda. Muchos aceptaban la marca no porque creyeran en ella, sino porque temían perderlo todo. Vi familias siendo separadas, amistades deshechas por la traición y personas justificando sus elecciones, convenciéndose de que la marca era inofensiva. Jesús habló con firmeza. El miedo es el arma más grande del enemigo, pero mi amor perfecto echa fuera todo miedo. Enséñales a confiar en mí, y yo los sostendré. Lo que más me impactó fueron las comunidades que surgieron entre quienes rechazaban el sistema. No eran grandes congregaciones, sino pequeños grupos que se reunían en silencio, lejos de los ojos del mundo. En casas sencillas, campos aislados o incluso cuevas escondidas, se fortalecían a través de la oración, las escrituras y el apoyo mutuo. Jesús describió estas comunidades como la esencia de la resistencia. Cargarán las cargas unos de otros, dijo. Donde uno sea débil, otro será fuerte, y por el amor que demuestren, reflejarán mi presencia en las horas más oscuras. Estas reuniones estaban cargadas de un fervor que nunca había presenciado. Las oraciones de estas personas no eran meras palabras, sino declaraciones de fe tan poderosas que parecían moldear la realidad a su alrededor. Vi barreras espirituales siendo levantadas, como escudos de luz que protegían a sus comunidades contra amenazas externas e internas. Aunque tenían tan poco, compartían todo: comida, refugio, ropa. No había escasez entre ellos porque confiaban plenamente en la providencia divina. Jesús también me mostró los desafíos que estas comunidades enfrentarían. Serían perseguidas, cazadas como criminales, vistas como una amenaza para el orden establecido. Sin embargo, incluso bajo intensa presión, su fe permanecía inquebrantable. El mundo no entenderá su fuerza, me dijo, pero viene de mí y nada puede superarla. Una de las escenas más conmovedoras que presencié fue la de un pequeño grupo reunido en un espacio oscuro y escondido. Cantaban himnos en voz baja para no ser descubiertos, pero la alegría en sus rostros era casi luminosa. Allí comprendí el verdadero significado de vivir por la fe. No tenían nada según los estándares del mundo, pero lo poseían todo porque tenían la presencia de Jesús. Mi pueblo será conocido por el amor que tienen unos por otros, dijo él. En tiempos de oscuridad, el amor será el mayor testimonio. La visión culminó en momentos de milagros tan profundos que me dejaron sin palabras. Vi a una familia, alrededor de una mesa casi vacía, orar con absoluta confianza. Tan pronto como terminaron, los alimentos se multiplicaron ante sus ojos. En otro momento, vi una comunidad casi sin esperanzas encontrar agua potable después de una fervorosa oración. De repente, un manantial brotó en medio de la tierra seca, trayendo vida y renovando la fe de todos allí. También fui testigo de curaciones impresionantes. Niños desnutridos que recuperaron la salud en un abrir y cerrar de ojos. Una mujer que se levantó después de años postrada en cama, completamente restaurada. Estos milagros no eran solo demostraciones de poder, sino recordatorios constantes de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Así como proveí el maná en el desierto, dijo Jesús, demostraré a mi pueblo que yo soy suficiente, pero necesitan confiar en mí, incluso cuando el mundo les ofrezca atajos.
Esas palabras quedaron grabadas en mí. Más que una visión de sufrimiento, fue un llamado a la esperanza, a la fe y al coraje. Jesús estaba mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, Él estaría presente. Y eso era todo lo que realmente importaba. Los milagros que Jesús realizaba no eran actos de exhibición ni de confort personal. Eran manifestaciones de un propósito mayor: glorificar a Dios y fortalecer la fe de quienes presenciaban esas maravillas. Enseñaba que esos signos no eran concesiones automáticas para quien los deseaba, sino regalos divinos destinados a corazones genuinos. Muchas veces, las personas buscaban milagros por mera curiosidad o conveniencia, y para ellos, nada se manifestaba, pues sus intenciones no estaban alineadas con la voluntad divina. Recuerdo un episodio en el que un grupo de creyentes fue descubierto por fuerzas hostiles. Rodeados y sin posibilidades de escapar, se volcaron en oración. Entonces ocurrió algo extraordinario. Una luz envolvió al grupo, volviéndolos invisibles para sus enemigos, quienes, desorientados, abandonaron la persecución. Era un ejemplo claro de cómo la fe y la oración pueden evocar la protección divina en momentos de desesperación. Jesús era enfático. Estos milagros no se manifestaban para satisfacer el miedo o la duda, sino en la vida de quienes confiaban plenamente, incluso en situaciones aparentemente sin salida. Él decía: la fe es la clave para mi provisión. No se trata de lo que ven, sino de lo que creen en sus corazones. Estas palabras eran un poderoso recordatorio de que la fe verdadera no depende de pruebas visibles. Mientras reflexionaba sobre todo esto, fui llevado a una visión inquietante. En ella, Jesús reveló la ascensión de un gran engaño, sutil y abarcador, que se infiltraba en todas las esferas de la vida humana. Vi líderes carismáticos y elocuentes prometiendo soluciones para los problemas del mundo. Sus palabras, impregnadas de promesas de paz y progreso, atraían multitudes, pero detrás de sus máscaras virtuosas había una agenda oscura. Estos líderes no trabajaban por el bien de la humanidad, sino por propósitos siniestros que alejaban a las personas de Dios. El mayor instrumento del enemigo es el engaño, explicó Jesús. Se disfraza de luz para atraer a los incautos, pero sus promesas conducen a la destrucción. Esa sutileza era lo que hacía el engaño tan peligroso, incluso para los fieles. Vi cómo pastores y maestros se desviaban de la verdad por miedo o por intereses personales, suavizando las escrituras para agradar a sus congregaciones. En otro momento presencié cómo la tecnología era usada de manera aparentemente milagrosa, pero cargada de peligros ocultos. Dispositivos que prometían facilitar la vida, exigían una sumisión total a un nuevo orden mundial, y muchos, al aceptarlos sin discernimiento, se alineaban inadvertidamente con las tinieblas. Jesús advirtió que solo aquellos que conocieran profundamente su palabra y se mantuvieran cerca de él serían capaces de ver las mentiras. El discernimiento es un don, dijo, pero debe ser cultivado mediante la oración y el estudio. La seducción era poderosa, apelando a los deseos humanos de seguridad y aceptación, pero la verdad seguía estando disponible para quienes estuvieran dispuestos a buscarla. Los que resistían al engaño no eran eximidos de sufrimiento. Eran ridiculizados, perseguidos y marginados. Los medios los presentaban como enemigos de la sociedad y el mundo los trataba como obstáculos al progreso. Aún así, permanecían firmes, sostenidos por la certeza de que la verdad, aunque impopular, era liberadora. Aférrense a la verdad, incluso cuando los coloque en contra del mundo, afirmó Jesús. En la última visión, vi un campo de batalla espiritual. No era una guerra con armas comunes, sino una lucha intensa entre luz y oscuridad por las almas humanas. Vi creyentes orando con fervor, sus palabras irradiando luz que atravesaba la oscuridad y debilitaba las fuerzas enemigas. Estas oraciones no eran simples palabras, eran escudos y armas de poder transformador. Jesús explicó: la oración es más que comunicación, es fuerza, protección y una conexión vital conmigo. A medida que las oraciones se intensificaban,
Barreras de luz surgían alrededor de familias, comunidades e incluso ciudades enteras, impidiendo el avance de las tinieblas. Sin embargo, donde la oración era descuidada, el caos se instalaba, trayendo confusión y miedo. Sin oración, dijo Jesús, mi pueblo queda vulnerable. Necesitan permanecer conectados a mí, mediante la intercesión constante. Una de las escenas más impactantes fue cuando un pequeño grupo de fieles oró intensamente por alguien que había sido engañado. Sus oraciones rompieron las cadenas de oscuridad, liberando a esa persona para que pudiera ver la verdad. También vi el poder de la oración en comunidad, donde voces unidas creaban una fuerza inquebrantable, imposible de vencer. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, recordó Jesús, allí estoy yo. Reforzó que la unidad y la oración serían cruciales en los tiempos venideros. Finalmente, me recordó la autoridad que los creyentes poseen a través de Él. No están desamparados. En mí tienen el poder de resistir al enemigo y reclamar la victoria. Afirmo, esta autoridad no provenía de gestos grandiosos, sino de una fe humilde y sincera, expresada en oraciones alineadas con la voluntad de Dios. La oración es su mayor arma, concluyó Jesús. Los sostendrá, protegerá y guiará en todo lo que está por venir. Una de las imágenes más inspiradoras que Jesús compartió conmigo fue la de pequeñas comunidades de creyentes, unidas por una fe genuina y un compromiso profundo unos con otros. Eran grupos modestos, sin gran visibilidad, riqueza o influencia, pero con un corazón lleno de valentía y devoción. Se reunían donde fuera posible, en casas sencillas, graneros olvidados o bajo el cielo abierto. Ahí encontraban un refugio para adorar, compartir lo que tenían y apoyarse mutuamente, especialmente en momentos de mayor adversidad. Estas comunidades no dependían de estructuras grandiosas ni ceremonias elaboradas. Lo que sostenía sus reuniones era la oración sincera, la búsqueda apasionada de las Escrituras y un amor incondicional que trascendía las dificultades. Vi un cuidado impresionante entre ellos. Niños protegidos por quienes no tenían hijos, ancianos tratados con respeto y jóvenes encontrando fuerza e inspiración para liderar con valentía. Todo esto sucedía en una simplicidad que desarmaba y encantaba. Jesús dijo que estos pequeños grupos serían como faros para quienes buscaran la verdad. La unión será su fuerza, afirmó. Cuando el mundo los rechace, reflejarán mi luz a través de su unidad. Sin embargo, había una profundidad aún mayor en la vida de estas comunidades. Su dedicación a la oración y la batalla espiritual. Comprendían que sus luchas iban más allá de lo visible, enfrentando fuerzas invisibles que buscaban debilitarlos. En una visión, Jesús me mostró un grupo de creyentes en un ambiente oscuro, con las manos entrelazadas, orando fervientemente. A pesar de la oscuridad alrededor, una luz brillante emanaba de ellos, iluminando todo a su alrededor. Era como si sus oraciones tuvieran el poder de romper las tinieblas, algo casi palpable. Estas comunidades se enfrentaban, no obstante, una oposición implacable. Eran perseguidas, etiquetadas y, a menudo, obligadas a la clandestinidad. Pero, en lugar de desanimarse, estas dificultades fortalecían aún más su fe y unión. La persecución no los destruirá, dijo Jesús. Los refinará, acercándolos a mí y entre ustedes. Vi cómo, incluso en los momentos más difíciles, su perseverancia inspiraba a otros. Personas quebrantadas, perdidas y en busca de esperanza, eran atraídas por su luz, encontrando ahí acogida y fortaleza. Otra visión impactante fue sobre la resiliencia necesaria para los seguidores de Jesús en los tiempos finales. No era solo una resistencia física, sino una fuerza espiritual que los mantenía firmes, incluso frente a pérdidas y tentaciones abrumadoras. Vi a un joven que había perdido todo, su familia, su hogar e incluso su salud, por negarse a aceptar la marca. Estaba solo, temblando, pero en oración. Conforme oraba, una luz lo envolvía, transformando su miedo en una calma llena de fuerza. Resistir no significa no sentir debilidad, explicó Jesús. Es elegir la fe, incluso cuando el miedo parece insoportable.
Esa resiliencia era constantemente puesta aquel peset a prueba. El enemigo utilizaba tácticas sutiles para crear divisiones y sembrar dudas. Pequeños conflictos eran amplificados y la confianza entre los miembros era puesta a prueba. Pero, para aquellos que permanecían firmes en oración y arraigados en la palabra de Dios, estas trampas fallaban. Jesús me reveló que la fuerza de estos creyentes no provenía de ellos mismos. Cuando sientan que ya no pueden seguir, yo estaré ahí para sostenerlos, dijo. En uno de los momentos más poderosos que presencié, un grupo de creyentes enfrentaba una multitud hostil. Aunque sus voces temblaban y sus cuerpos mostraban miedo, sus oraciones no cesaron. La multitud, por más amenazante que pareciera, no podía dañarlos, como si una barrera invisible los protegiera. Jesús me dijo: la resistencia no es ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de permanecer firme en medio de la tormenta. Estas visiones me enseñaron sobre el poder de la fe, la unidad y el valor en tiempos de adversidad. Me mostraron que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de Dios puede brillar a través de corazones comprometidos y dispuestos a confiar en Él por encima de todo.